Perfecto. 9 de junio, nuestra clase de historia. Estamos en Alemania, en el siglo XVIII. Estuvimos viendo el encuentro pasado, la primera mitad del siglo, y a partir de la segunda mitad hablamos mucho de Mendelssohn. Y hoy vamos a hablar especialmente, y casi todo el encuentro, quizás nos da tiempo para un poquito más, de la Haskalah, el movimiento de la Ilustración judía, que ya lo fuimos mencionando y ya fue apareciendo, alguien lo nombró en algún momento. Hoy vamos a dedicar el encuentro a hablar de qué es, qué fue la Haskalah, qué alcance tuvo y cómo nos sigue repercutiendo hoy. La Haskalah empieza en la segunda mitad avanzada del siglo XVIII y dura todo el siglo XIX también. Pero algunas de sus consecuencias siguen hasta el día de hoy, o algunos de sus principios nos siguen afectando hasta el día de hoy. Uno podría decir que la Haskalah es la versión judía de la Ilustración, el Iluminismo o el siglo de las luces, pónganle el nombre que quieran. Pero vamos a ver qué particularidades tuvo dentro de lo que fue el mundo judío. Y lo primero que les quiero decir con esto es que el objetivo era integrarse con el entorno que los rodeaban. ¿Cómo hacía el judío, especialmente centroeuropeo, para integrarse y ser parte de ese mundo que lo rodeaba? Por otro lado, otro objetivo de la Haskalah, en este intento de modernizar al judaísmo y a los judíos, estuvo muy vinculado al hebreo. Ya vamos a hablar un poquito más, pero la Haskalah es la primer respuesta moderna a el ayornamiento o la actualización del hebreo. Nosotros solemos pensar en Ben Yehuda cuando hablamos del hebreo. Y Ben Yehuda fue el gran articulador del Estado moderno de Israel y el idioma hebreo. Pero antes de Ben Yehuda hubo gente que estuvo trabajando en esto, y en la Haskalah especialmente hubo gente que se ocupó de iniciar ese trabajo que después va a continuar Ben Yehuda, y que va a tener mucho que ver con cómo hacer con ese tema, que en ratito les voy a profundizar un poquito más. Otra gran pata de este movimiento de Haskalah, les dije, integrarse al medio, trabajar sobre el hebreo. Otro es introducir la ciencia al judaísmo. Y entonces, por ejemplo, había que empezar a hablar de historia judía en términos científicos y no religiosos. Es el intento de que el judaísmo pueda ser presentado no como un cúmulo de creencias y, en términos de ellos, supersticiones. El judaísmo debía ser riguroso, debería ser científico. Si querías estudiar judaísmo, tendrías que poder hacerlo no con los anteojos rabínicos, porque los rabinos son muy peligrosos y dicen cualquier cosa. Tengan cuidado cuando escuchan a un rabino. Entonces, la idea era que ese judaísmo pudiera tener un contenido más de ciencia y conocimiento y no de religiosidad y creencia. Ese fue otro de los grandes objetivos de la Haskalah. Y para poder lograrlo, se plantearon reformular todo el ámbito educativo judío. O sea, combatieron a la yeshivá como el lugar de educación judía. Hasta la Haskalah, la educación judía estaba monopolizada por las ramas religiosas, por los rabinos. Y obviamente el modelo por excelencia se llamaba yeshivá, que viene de sentarse en hebreo, la shevet, sentarse, y yeshivá es como estar sentado, y era apoyar el tujes todo el día y estudiar. Eso era una yeshivá. Y básicamente el contenido de la yeshivá estaba monopolizado por la tradición y los rabinos. Y ellos quisieron ir a un modelo de educación secular. Y esta es una palabra clave para entender la Haskalah. Es la aparición de un judaísmo secular.
Todo esto que buscaban, en definitiva, podríamos resumirlo en la siguiente frase. La Ascalá quería que el judío salga del gueto, pero no solo del gueto físico, sino y especialmente del gueto mental y espiritual. Y que lo haga no solo para salir del gueto, sino para integrarse a la sociedad que lo rodea. Ese era el objetivo, el fin de este movimiento judío nacido en el centro de Europa, especialmente en Alemania, en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿En qué basaron su trabajo? El modelo para ellos fue el éxito de Mendelssohn como filósofo y como escritor. Si Mendelssohn pudo, todos podemos. Mendelssohn pasó a ser el paradigma de la ilustración judía. Él fue el que había que imitar y seguir. Él tuvo una integración a la sociedad, una aceptación en la sociedad, un lugar en la filosofía, un lugar en la universidad, un lugar en la ciencia. Todos debían seguir el camino de Mendelssohn. Y eso les iba a garantizar la aceptación por parte de los que nos rodeaban, de los gentiles, de la sociedad que rodeaba al mundo judío en ese lugar. Claro, Mendelssohn tuvo mucho éxito en su ingreso en la sociedad alemana. Fue muy bien recibido, muy valorado y muy respetado, y eso obviamente envalentonó a muchos. Y no solo eso, sino que Mendelssohn tenía mucho dominio de ambas culturas. Mendelssohn tuvo una educación judía y una educación alemana y manejaba muy bien las dos culturas y los dos idiomas. Y acá les quiero contar algo muy importante para entender por qué el éxito inicial de este movimiento implicó en segundas o terceras generaciones una asimilación. Porque la Ascalá no buscaba la asimilación del judío, no quería que pierdan su ser judío, querían que sean judíos integrados a la sociedad. Ahora, ¿cuál fue el gran punto para entender la diferencia? Mendelssohn, o cualquiera de los que inicia este camino en el final del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX, habían sido judíos que habían crecido dentro del mundo judío y habían tenido educación judía, formación judía. Entonces, cuando eran grandes y quisieron integrarse a la sociedad alemana, fueron con su bagaje judío a integrarse. Tenían vivencias de chico de ese judaísmo. Ahora, los hijos o los nietos ya crecieron en ese ámbito y no tuvieron esa tradición y esa formación de chiquitos. Entonces, cuando fueron invitados a integrarse a la sociedad, se diluyeron mucho más fácil y mucho más rápido. Esto es clave para entender por qué, como les dije la semana pasada, Mendelssohn tuvo todos sus nietos, creo que menos uno, todos convertidos al cristianismo. La cultura y vida judía de la infancia les aseguró a los de 40, 50 o 60 años que se abrieron a seguir siendo judíos, cosa que no pasó con el resto. ¿Tengo alguna pregunta? ¿Este Mendelssohn es el que se convirtió? No. Ah, ya me puso contestado, gracias. Perfecto, gracias. Bien. Ok. Lo que hizo a Mendelssohn, que fue clave para todo este proceso, es que tradujo la Torá al alemán. Y esto le permitió a los judíos, en la primera instancia, a los primeros, aprender alemán a través de la Torá. Y después le permitió a los iluminados de segunda o tercera generación a estudiar Torá sin saber hebreo. Este fue el pasaje increíble. El mismo texto se usó al principio para que judíos aprendan alemán
y después se usó al revés. Para judíos que no sabían hebreo y podían leer la Torá en alemán. Perdón, pero seguimos recibiendo gente, tengo que admitir a cada uno. Bien, entonces con esto más o menos cierro esta introducción y empecemos a hablar un poquito en detalle de algunas cosas de las que les quiero contar. Lo primero es que para lograr esto introdujeron lo que llamó, yo se los nombré ya, el estudio histórico crítico de todo. Esto fue especialmente en contra de la manera de estudiar y de interpretar del mundo rabínico. La exégesis rabínica fue puesta en cuestionamiento y la Haskalah eligió un método histórico crítico y dejar de lado ese modelo rabínico para interpretar. Este movimiento de Haskalah tuvo mucho éxito, se expandió muy rápido por toda Europa y todos los que se adhirieron se llamaron maskilim. Por si alguna vez leyeron el término o lo escucharon, todo aquel que fue parte de este movimiento se llamaron maskilim. Les empecé con algunas cosas del hebreo, les voy a profundizar un poquito con eso. Muchos de los judíos de Europa oriental y muy poquitos de la Europa central hablaban yiddish. Pero para la mayoría de los judíos de Europa central, el yiddish era un idioma de segunda. Y encontraron acá la oportunidad de combatir y luchar contra el yiddish. La vuelta al hebreo fue en parte para eliminar al yiddish como idioma que se hablara en Alemania especialmente, y quisieron combatir al yiddish en toda Europa. Y cuando eligieron el hebreo, además de combatir al yiddish, hubo que elegir qué pronunciación del hebreo elegían. Vieron que hay judíos que hablan con la O, Baruch Oto Adonai, y hay otros que decimos Baruch Atá Adonai, como si fueran dos idiomas distintos. Bueno, la diferencia es que la O es la pronunciación ashkenazí y la A es la pronunciación sefaradí. Y dentro de este intento de despojar al judaísmo oriental de legitimidad y de dominio, y porque se consideraba al judío sefaradí superior y de más cultura, es que se eligió la pronunciación sefaradí. Y el idioma del hebreo que se habla hoy en Israel, que es el que fue deviniendo de este idioma hebreo que empezó en esta generación y que después tomó Ben Yehuda, es el idioma sefaradí. Es la pronunciación sefaradí. Y el mundo ashkenazí no tenía en ese momento el dominio que logró después. Porque después los sionistas fundadores de Israel, en su gran mayoría, eran ashkenazí. Pero ya el idioma hebreo estaba demasiado expandido y había ganado terreno la otra pronunciación, la sefaradí. Bueno, pero al mismo tiempo que se enseñó el hebreo, como les dije recién, querían que los jóvenes dominaran el idioma de cada país, que se pudieran expresar y comunicar en ese idioma y que a través de eso se integren a la sociedad, que era parte del objetivo de los maskilim, de los iluminados. Bien, juntos ya les dije que hubo una renovación del estudio de la historia judía, pero científica, no tradicional. Junto con eso apareció un concepto que sigue siendo un concepto que hasta el día de hoy existe y que antes no se hablaba de esto. Me refiero a la identidad judía. Acá aparece la idea de estudiar la identidad judía. ¿Qué es la identidad judía? Hoy, en el siglo XXI, tal vez se perdió un poquito, pero en el siglo XX, todo pensador judío que se preciara tenía que tener un artículo que hable de la identidad judía. Si no, no había pensador judío. Todos querían hablar, opinar y definir qué es ser judío. ¿Por qué? Porque la Haskalah puso una bomba en los cimientos del judaísmo.
cuestionó, cambió, modificó, alteró casi todo el esquema judío. Entonces había que empezar a hablar, y bueno, entonces, ¿qué es el judaísmo? Si le quitó la parte religiosa, le quitó la parte tradicional, lo quiso integrar, le cambió un montón de cosas que vamos a ir viendo, cosas que le cambió, y bueno, había que empezar a hablar y pensar qué era entonces el judaísmo. Acá Eva dice que los norteamericanos pronuncian también de manera distinta, pero no tiene que ver con esto de la Ashkenazí sefaradí, sino que tiene que ver con cada país tiene un francés también pronuncia distinto y un sabra también pronuncia distinto. Pero el hebreo que se transformó en el hebreo que se habla en Israel es el hebreo de entonación sefaradí. Bueno, los judíos no solo se integraron, sino que se comprometieron políticamente con sus países. Y van a ver que a partir del siglo XIX está lleno de judíos en cada movimiento político que se produce en cada país europeo. Los judíos tienen mucha presencia política, quizás más que la proporcionalidad que tienen en cada población, quizás despertando bastantes susceptibilidades y enojos en muchos casos. Y había presencia judía en movimientos incluso opuestos. Hubo un interés por activar políticamente, más que una línea especial. Hubo judíos en diferentes lugares. Acá dice Tomás que en la década del 50-60 el Lamrot se leía así, con pronunciación ashkenazí, hablando la A como la O, hasta que vinieron los rabinos modernos que no pasaron por esa educación europea y hablamos con la A, no con la O. Por culpa tuya, nosotros decíamos boruja, viste, tal. Sí, y ahí es un problema, porque decís que Boruj ató a Adonai, lo ató, es gravísimo. Y en hebreo moderno se dice atá, no ató. Pero bueno, sí, es parte de los cambios que se fueron dando. Bueno, entonces les decía que se involucraron mucho con la política en los lugares donde cada judío reside. También lo que apareció es una literatura judía. Se empezó a escribir en hebreo literatura más allá de textos sagrados. Hubo literatura judía, en hebreo, perdón, no judía, en todos los sentidos. Espero que me pone Manfred Schuster, que era Hassan, cantaba con esa entonación antigua. Claro, típica ashkenazí. Así fue como la trajeron algunos. Bueno, entonces les ponía que había, les contaba que había mucha producción de material, y lo que eso va a posibilitar el involucramiento en política y el desarrollo de literatura nos va a dar la base para que dentro de algunas semanas estudiemos el fenómeno hijo de todo esto, que es el movimiento político judío del siglo XIX llamado sionismo. Todo este es el camino previo para que después pueda existir un sionismo que fue una respuesta a un antisemitismo que fue creciendo mucho en Europa. Bien. Una gran consecuencia, que lo quiero dejar para el final, la profundización si nos queda tiempo y si no la semana que viene, la gran consecuencia de la Haskalah es el surgimiento del movimiento reformista. La reforma judía es hija absoluta de este proceso, nace en esta época y un poquito después, y vamos a profundizar en eso, pero por ahora vayamos viendo que es producto de este movimiento de Haskalah. Podríamos decir que hoy entre el 70 y el 80% de los judíos del mundo somos hijos en parte de este movimiento. Solo el mundo ultraortodoxo, o en hebreo jaredí, se mantuvo al margen de todo este movimiento. El resto de los judíos del mundo, en mayor o menor medida, somos producto de
lo que ellos fundaron. Piensen en su capacidad de hablar en el idioma del lugar, en su integración con la problemática del lugar, en su integración con los vecinos gentiles. Todo esto que yo les digo hoy, que es parte de nuestra vida, empezó en el judaísmo recién con la Haskalah. Lo que sí tienen que saber que la Haskalah intentó preservar a los judíos. No quería que se diluyan, no quería que se asimilen, querían que ese judaísmo se preservara al mismo tiempo que se integraban. Eso fue un ideal que costó mucho que se pueda cumplir. Bueno, la otra palabra clave que ya nombré es secular, que exista un judaísmo secular, no religioso, no fanático, no tradicional. Bueno, el otro gran surgimiento de la Haskalah, yo le dije sobre todo en la literatura, el otro es la prensa judía. El movimiento de la Haskalah nace y se consolida porque funda periódicos. Son los diarios judíos otro de los grandes canales para este movimiento de Haskalah. Muchos de ustedes deben conocer a los hijos o nietos de estos diarios. El siglo XIX y el siglo XX tuvo una proliferación de diarios judíos que contaban en términos seculares lo que le pasaba a la vida judía. Por supuesto que después hubo algún que otro periódico ortodoxo o religioso, pero la gran mayoría de los periódicos eran hijos de este movimiento de la Haskalah. Bueno, por supuesto que junto con la búsqueda de estudiar y de aprender el idioma local y demás, también había que estudiar la cultura local. O sea que el desafío de la Haskalah no era solamente que sepas hablar en alemán, sino que parezcas alemán, que te comportes como alemán, que tengas cultura y que tengas hábitos, costumbres y también vestimenta y apariencia. La Haskalah abordó todos esos procesos de cambio e intentó que los judíos pudieran pasar desapercibidos, si se quiere el término, en esta sociedad alemana y que se integren a los que los circundaban. Bueno, por supuesto que parte de la integración era integrarse a la vida económica y ser destacados o productivos en esa vida económica fue otro de los desafíos de esta Haskalah. Bien, la gran lucha fue contra la élite rabínica. El desafío era sacarles el poder absoluto a los rabinos. Y acá yo me opongo y me enojo mucho, pero ese es el objetivo y obviamente lo consiguieron. Le quitaron el monopolio de la ley, le quitaron el monopolio de la fuerza, le quitaron la excomunión, por eso el monopolio de la fuerza, le quitaron el monopolio de la educación y el monopolio del saber. Hasta ese momento el mundo rabínico concentraba todas esas funciones en forma casi exclusiva y con autoridad para sostenerlo. La Haskalah erosionó ese poder, se los quitó y generó una sociedad judía sostenida en intelectuales, no en rabinos. Aparece la figura de un intelectual laico. Nietos de ese movimiento de hoy en día, Marco Saguini, Santiago Kovadlov, no tienen un saber rabínico. No son judíos de referencia porque estudiaron judaísmo clásico, pero son referentes judíos que muchos de ustedes estarían muy dispuestos a escuchar y yo también. Y no tienen un saber basado en lo rabínico. Este fenómeno, antes de la Haskalah, era impensado. Podía haber un judío que sea médico y que se lo vaya a ver porque era el mejor médico del lugar. Pero pensadores judíos, intelectuales judíos, sin solidez en lo judío como, definido como Torá, ley, sino en otras cosas, es un cambio tremendo que obviamente sigue hasta el día de hoy. Les acabo de dar un par de ejemplos de judíos que ustedes pueden admirar
sin necesidad de que su conocimiento sea judío religioso clásico. Bueno, entonces lo que había que hacer era cambiar los valores tradicionales de la sociedad, y todo eso lo hicieron con bastante éxito. Y, sin duda, se abrieron caminos que generaron movimientos filosóficos judíos modernos. Aparece la noción de la filosofía judía. ¿Antes no había filosofía judía? Sí, filosofía judía rabínica. Aparece la filosofía judía moderna, crítica, laica, hostil, distinta, no de adentro, sino desde afuera. Andrés pone los rabinos, supongo que serán los rabios, que para recibirse tendría que tener un título universitario laico. Bueno, eso lo vamos a ver, todavía no es producto, ya lo vamos a ver. Cuando se fundan los movimientos religiosos, pasa lo que vos decís. Todavía no hay reformismo. Cuando llegue, van a ver que esa es una de las consecuencias más importantes, uno de los cambios más fuertes. Y yo soy, por ejemplo, producto de esa lógica. En nuestro movimiento, para recibirse de rabino, estás obligado a tener un título rabínico, un título académico de alguna universidad. En lo que vos quieras. Podés ser sexólogo, podés ser antropólogo, podés ser psicólogo o podés ser químico. Pero tenés que tener un título universitario, pero eso ya lo veremos cuando llegue el momento de los movimientos religiosos. Bueno, seguimos. Lo que no querían los masquilim era que el judío se segregara, se recluyera, se aislara del resto. Estaban en contra de esa segregación y entonces los invitaron a que salgan de ese encierro. Como les dije antes, no solo físico, sino mental, espiritual, y como les mencioné, para eso había que animarse a cambiarse la ropa. Uno de los grandes, pero grandes cambios, pero de verdad, fue animarse a cambiar la ropa. Y fíjense que hasta el día de hoy se siguen diferenciando por la vestimenta los judíos iluminados, masquilim, y los otros. Cambiarse la ropa tradicional fue de lo que más costó. Y a la ropa les agrego la barba. Y ahí también podríamos decir que siguieron a los judíos sefaradí, porque el judío sefaradí nunca tuvo problemas en afeitarse. En cambio, para el ashkenazí, la barba era el símbolo de identidad judía. Y entonces, afeitarse y sacarse la ropa fue imprescindible para integrarse a la sociedad. Obviamente que cuando uno se integra y quiere ser aceptado, acá viene uno de los grandes problemas que nos pasa muchas veces a las personas. Es que exageramos para que no se desconfíe de nosotros. Entonces, el judío que salió del gueto y se integró, a veces fue más patriota que el patriota alemán clásico. De ahí viene la frase más papista que el Papa. Con el afán de integrarse y ser aceptado y que nadie lo cuestione, a veces se le fue la mano en su patriotismo o lealtad a los nuevos gobiernos, a los gobiernos externos, a los gobiernos de los países donde ellos estaban. Y desde esos lugares, ellos mismos quisieron debilitar a las instituciones judías. Sentían que una manera de contribuir y de ser aceptados al país era mostrar que ellos querían que esas instituciones judías sean cada vez más débiles y más vulnerables. Por lo tanto, ese judío que salió a veces enfrentó mucho al judaísmo de adentro. A ver, Claudio pregunta, ¿el cumplimiento de los mitzvot se modificó? Eso lo vamos a ver en un ratito cuando veamos el movimiento reformista, tal cual, pero falta un instante para eso. Bueno,
Cuando lucharon contra los movimientos, contra las instituciones judías, no contra los movimientos, cuando lucharon contra las instituciones judías, lucharon en contra de lo que se conocía como liderazgo rabínico, pero también esas juntas de ancianos que había judíos que lideraban las instituciones judías y demás. Pero también lucharon con mucha fuerza contra una institución que los va a sorprender cuando se las diga. Y me refiero al matrimonio judío. ¿Saben por qué? No tenía que ver con la lucha contra la jupa. Los matrimonios judíos, en su mayoría los religiosos, eran arreglados cuando los chicos tenían 13 o 14 años. Y entonces a ellos desde afuera, mirando eso, les parecía que era un problema de atraso y de una mentalidad primitiva y de abuso infantil. Entonces combatieron contra los casamientos tradicionales arreglados. Una vida judía clásica que vistas con los ojos del siglo XIX o del siglo XVIII, del siglo de las luces, era mal vista. Es como hoy nosotros, en pleno siglo XXI, cuando miramos que una chica de 16, de 17 años es presentada con un chico de 17 o 18, se ven 2 veces y se casan. Y hay gente que le parece tremendo eso. Bueno, en aquel momento les pareció mucho peor porque la edad era todavía más baja y más chicos, y entonces eso fue algo que no pudieron tolerar los judíos ilustrados. Tomás dice, perdón, eso nos pasa hasta el día de hoy cuando, por ejemplo, nombran a un ministro judío. Sí, es verdad, hasta hoy coincido. Hay judíos que para ser aceptados en el medio en el que están son bastante más duros con nosotros que lo que serían si no fuera por ese miedo que tienen a no ser aceptados. Les voy a dar un dato, una fecha clave. 1778. 1778. Primer escuela judía libre en Berlín. Esto es un antes y un después. Primer escuela judía libre en Berlín. Es la primera institución de la comunidad judía que enseña estudios generales. No solamente Torá, Talmud, sino que enseña matemática, química, física. Es la primera institución judía de la que hasta hoy en día nunca dejó de haber. Abro un paréntesis. Hoy en día, que hay crisis económica hace mucho tiempo, no de ahora estos últimos meses, sino de hace unos años, se replantea si está bien que se usen fondos judíos para enseñar materias que no son judías. El modelo de escuela integral es un modelo desarrollado a partir de lo que les conté recién, que tiene que ver con que le delegás a tu comunidad la educación. Y como querés que no solamente eduque con cosas judaicas, la educación también tiene que pagar los estudios laicos. Y algunos dicen, no, ¿sabes qué? Hacé una escuela complementaria. No gastes recursos propios para eso. Que los chicos vayan a la mañana, o a la tarde, lo mismo, a una escuela laica del país, pagada por todos, con sus impuestos, y que dejemos los fondos judíos solo para pagar la educación complementaria, la educación judía. ¿Se entiende esto? Bueno, la primera escuela que empezó a enseñar en forma completa lo judío y lo no judío fue en la Escuela Abierta de Berlín, 1778, como cambio central en la educación judía de los masculín. Bien. Esa educación, esperen que tengo unos chats, a ver qué dicen. Podría repetir el año, se lo repitieron, perfecto, gracias. Ok. Cierro el chat y sigo. Este movimiento fue básicamente racional. Como
movimiento racional, por supuesto, apostó a la filosofía, como les conté antes. Ahora, así como apostó a la filosofía, luchó y combatió un saber judío clásico que hoy está de moda, pero que se puso de moda recién hace pocos años, y que desde la Escalá hasta que se puso de moda fue combatido enérgicamente por todo judío racional, filosófico e iluminado. Y me refiero a la Kabbalah. La Ilustración denigró a la Kabbalah como un saber arcaico, como un saber cero científico y como un saber que no valía la pena ser enseñado. Y cuando castigó a la Kabbalah, castigó al corazón del mundo ashkenazí europeo oriental. Y ahí van a ver que Alemania va a ser eje en la Ilustración, en la Escalá, y Polonia y Rusia va a fortalecer su vida mística y hasídica. Y estos dos mundos van a luchar y pelearse todo el tiempo. Y este enfrentamiento entre esta Escalá, que denigra, entre otras cosas, el pensamiento hasídico, y este pensamiento hasídico que ve que este movimiento, Ascalá, va a terminar con el judaísmo, lo hace amigarse a este hasidismo con los que estaba peleado, que eran los Mitnagedim, los judíos ortodoxos racionalistas, que se habían peleado con los judíos ortodoxos místicos. Este enfrentamiento va a desaparecer, porque apareció un enemigo peor, llamado Ascalá o iluminismo judío. Junto con el rechazo de la Kabbalah, denigraron al Zohar y lo estigmatizaron como un libro supersticioso y falto de contenido. Y estuvieron a esto de hacer lo mismo con el Talmud, que también denigraron bastante y de muchas escuelas lo quitaron de la educación. Les parecía que la filosofía y la lógica talmúdica no era respetable. Y mucho del movimiento de la Escalá combatió el estudio del Talmud también. Por eso van a ver que muchas escuelas judías modernas, no religiosas, estudian un poco de Torá, estudian un poco de Tanaj, no estudian Kabbalah y no estudian Talmud. Las escuelas judías son hijas de este movimiento. Las que no son ortodoxas, digo, las que no son religiosas. ¿Está bien? Acá tenemos claramente una consecuencia que llega hasta el día de hoy. Muy bien, con todo esto que pasó, alguien lo adelantó, hubo que repensar el judaísmo entero. Y para repensar el judaísmo entero, hubo que repensar el concepto mismo de mitzvah. Hubo que repensar el concepto mismo de tefilá, de rezo. Hubo que repensar el concepto mismo de Dios. Hubo que repensar el concepto mismo de Torá. Y todo eso, producto de este movimiento, desembocó en el judaísmo reformista. El judaísmo reformista es consecuencia o hijo directo de la Escalá de Mendelssohn y de esta Alemania del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Las primeras instituciones reformistas van a ser de los primeros años del siglo XIX, por eso las vamos a ver más adelante. Pero ya nace este concepto de la necesidad imperiosa de fundar un judaísmo compatible con una vida integrada. ¿Cómo hago un judaísmo que no me impida ir a comer con los demás? ¿Cómo hago un judaísmo que no me impida trabajar porque respeto Shabbat? ¿Cómo hago un judaísmo que me permita hablar de igual a igual con un creyente de otra religión sin que me sienta un extraño? Y el cambio reformista es mucho más que lo que a veces estamos acostumbrados a entender o pensar. La reforma no es que solamente le hizo la vida más fácil al judío alemán.
La gente que no lo entiende cree que el judaísmo reformista, claro, sí, anuló las mitzvot para que pueda sentirse alemán. No. Tuvo que dotar al judío alemán del siglo XVIII y XIX de un vocabulario compatible con el vecino cristiano, que pudiera hablar en los mismos términos. ¿Saben qué? La palabra religión en hebreo no existe. No hay religión en hebreo. Se suele decir dat, que es otra cosa, no es religión. No hay teología judía, no existía esa palabra. No está ese concepto. Entonces, el judaísmo reformista lo que vino a hacer fue permitirle a ese judío que había crecido como judío, que no quería perder su judaísmo, que estaba abandonando algunas prácticas y se quería integrar, por un lado, lo tenía que ayudar a que las prácticas no le impidan integrarse. Pero por otro lado, le tenía que permitir tener una concepción filosófica de su religión compatible con la cristiana, porque si no, no había puntos en común, no podía dialogar. Hoy, a nosotros, esto nos resulta fácil. Yo ayer charlé con un obispo y nos entendíamos. Esa misma conversación a fin del siglo XVIII no se podía dar, porque hablábamos no idiomas distintos por el idioma, sino por los conceptos intelectuales, ideológicos y filosóficos atrás de las ideas. Le doy un ejemplo. Si el judaísmo habla de tzedaká y la iglesia habla de caridad, no son lo mismo. Caridad y tzedaká no es igual. Si yo no tengo la posibilidad de establecer un puente, no me entiendo. La caridad es una limosna. La tzedaká es justicia. Son dos conceptos distintos. Si hablamos de misericordia, la iglesia habla de misericordia. Nosotros hablamos de rajamim. La misericordia es sentir miseria en el cuore, lástima. Rajamim es amor maternal, régimen útero. Son dos conceptos distintos, dos mundos distintos, ninguno es mejor ni peor, son conceptos e ideas totalmente diferentes. El movimiento reformista judío no es solamente hacer leyes fáciles para convivir, sino es crear todo un mundo conceptual compatible. Por eso, lo primero que va a hacer la reforma es que la disposición de la sinagoga para rezar sea la misma que la de la iglesia reformada. El judío rezaba en círculo, en redondo, rezaba en lugares chiquititos, en casas, en lugares para poca gente, había pequeños minyanim. El judaísmo reformista inaugura grandes sinagogas catedrales, con una arquitectura súper parecida a la de las iglesias reformadas. Y pone un púlpito y lo pone adelante y lo eleva y pone al rabino ahí adelante. El rezo judío no tenía rabino, tenía un sheliach tzibur, un enviado de la comunidad. ¿A quién reza hoy? Yo me paro adelante. Se paraba adelante y rezaba. No venían a escuchar al rabino, venían a rezar. Y rezaban todos juntos, en comunidad como iguales, con un conductor nada más. La iglesia venía a escuchar al cura, lo elevaba, le daba poder, le daba autoridad y bajaba un mensaje. Bueno, el judaísmo reformista empieza su camino copiando ese modelo. Y el judaísmo reformista, que había sido hijo de la Ascalá, del iluminismo, que había retomado el estudio de la Torá, lo primero que hace después de cambiar la arquitectura del templo es cambiar el idioma del templo. Y todo el resto que no sea la plegaria específica la empieza a decir en el idioma local y empiezan a rezar en alemán. Antes la tefilá era completa en hebreo. No había otra cosa que el hebreo. Es heredera de la reforma de la iglesia. ¿Por qué digo la reforma? Porque la católica rezaba en latín. Entonces tampoco era un ejemplo. Los que habían cambiado eso fueron los reformadores de la iglesia. Y entonces esa reforma de la iglesia inspira a la reforma judía, y la reforma judía
cambia el hebreo en todo el resto que no sea el texto sagrado por el idioma local. Y entonces el próximo paso, cambiaste la arquitectura, cambiaste el idioma, cambias el libro. Y el libro deja de ser el clásico Sidur en hebreo para pasar a ser un libro en alemán, con algo de hebreo, y después en alemán con fonética. Y nosotros hoy nos parece normal esto. Incluso hoy hay sinagogas ortodoxas que te dan un sidur en fonética. Impensado hace 200 años. Y fíjense cómo todos nos influimos unos a otros. Jamás hubieran aceptado ellos, hace 200 años, tener un sidur en fonética. Y hoy lo tienen. Tengo un chat de Eva que dice sidur en hebreo y en alemán, claro, tal cual. Y en Lambrot se habrá usado así un tiempo importante. Es más, alguna vez me contaron que las prédicas del rabino Hirsch eran en alemán. Y algunos dicen que yo también porque no me entienden cuando hablo, pero no, eso es otra cosa. Ahí Tomás lo ratifica. El rabino Hirsch predicaba en alemán porque obviamente así tenían acostumbrado a hacer en Alemania. La idea era el idioma vernáculo. Cuando se vino para acá se trajo el alemán, pero la verdad es que la idea era predicar en el idioma que la gente que está te entienda. Eva dice, hoy en Alemania en hebreo, alemán y ruso. Es verdad, yo estuve en Alemania el año pasado y lo vi, lo pude ver. Bueno, vamos a continuar la semana que viene con el movimiento reformista, que vamos a empezar a ver un poquito más, porque tenemos que ver cómo cambia en la concepción de la ley y cómo se empieza a expandir y cómo después se muda a Estados Unidos. Pero eso lo vamos a dejar picando y vamos a volver, porque tenemos que seguir avanzando con Europa de final del siglo XVIII para después pasar al siglo XIX. Les agradezco que hayan estado ahí, que se hayan quedado en la clase, charla y en espacio de historia. Los que quieran mañana está Achubarri a las 19 horas en Arte Lambrot, en Facebook Live. Tenemos una presentación de Arte Lambrot para poder ver la obra de este gran artista, escultor, que está transmitiendo desde Uruguay, donde vive, y vamos a ver su estudio, vamos a ver cómo trabaja, y vamos a ver sus obras, vamos a charlar con él, y si alguno va a querer comprar obra, va a comprar, pero lo importante es que tengamos un espacio de arte, Lambrot, cultura en el corazón. Bueno, gracias por haberse quedado allí. Nos vemos mañana o los de Torá en 5 minutos conecto la clase de Torá. Chau, chau.